La adopción, la membresía en la familia de Dios. Pero ¿cuáles son los beneficios de ser un miembro de la familia de Dios? Hagamos un recuento. En la regeneración, Dios nos da vida espiritual por medio de su Santo Espíritu en nuestro ser. En la justificación, Dios nos da una posición legal correcta delante de Él. Pero en la adopción, Él nos hace miembros de su familia. Antes no lo éramos, antes no. Esa mentira del universalismo de que todos somos hijos de Dios porque Él nos creó, sí es verdad. La palabra habla de que todas las criaturas de Dios, por Él ser el creador y nosotros ser criaturas, de alguna manera se les da el nombre de hijos de Dios, pero no en términos de familiaridad, sino de creador y criatura. Por eso uno de los nombres que se le da a los ángeles son los hijos de Dios, pero por esa relación de creador y criatura, más no en el amplio sentido de la palabra de pertenecer a la familia de Dios. Entonces, la adopción es ese fenómeno en el cual hacemos parte de la familia de Dios y tenemos todos los creyentes un solo Padre, nuestro Padre Celestial. Por tanto, la enseñanza bíblica sobre la adopción se enfoca mucho más sobre las relaciones personales que la salvación nos da con Dios y con sus hijos. Esa es una aclaración, una manera de hablar de la adopción que tiene John Frame, un teólogo maravilloso. La justificación nos da una nueva posición legal. La adopción nos da los privilegios adicionales de la herencia. Así que la adopción nos lleva más allá de la justificación. La justificación es increíble y maravillosa, pero la adopción es la cúspide, el punto más alto en nuestra relación con Dios. Así que la doctrina de la adopción merece mucho más énfasis en nuestra predicación y en la obra teológica de lo que por lo general ha recibido. Con esta declaración, John Frame no quiere poner en competencia la justificación y la adopción, no, para nada. Lo que quiere decir John Frame, palabras más, palabras menos, es que no todo termina con la justificación. El Señor sigue obrando en nuestras vidas, al punto de que nos hace pertenecientes a su familia. Esto es bien interesante y tenemos que tocarlo el día de hoy porque al parecer todos sabemos qué es la adopción, pero podemos estar perdiendo de vista algunos aspectos de ella. Hablemos de lo que define el término. La adopción es una acción de Dios mediante la cual Dios nos hace miembros de su familia. Y vamos a hablar de las evidencias que hay en las escrituras acerca de la adopción. La adopción es un fenómeno que nos inventamos, que nos pareció, o en la escritura hay suficiente evidencia para ver que el Señor con claridad nos la muestra. Juan menciona la adopción al comienzo de su evangelio en Juan capítulo 1, verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y creo que a esas alturas ya este texto, ustedes lo van a ver con otros ojos, ¿no? Eso no es el acto de pasar adelante, repetir una oración y decir que recibimos a Cristo en el corazón. Miles y millones de personas han hecho ese acto. Y de esas miles de millones de personas que han hecho ese acto de manera repetida y humana, la mayoría no se ha salvado. Porque es que no se trata, y creo que no tengo que entrar en gran detalle después de todo lo que hemos visto. Leámoslo nuevamente y veamos la belleza del pasaje. Mas a todos los que le recibieron. Ahora, ¿por qué recibieron a Dios? Porque el Señor los amó primero y los alcanzó primero. A los que creen en su nombre. ¿Por qué creen en su nombre? Porque el Señor les otorgó fe para creer. Solo a esas personas les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero volver atrás a la definición. La adopción, me hubiera gustado subrayarlo, se me olvidó. La adopción es una acción de Dios mediante la cual Dios nos hace miembros de su familia. Como todos los aspectos en la salvación, es una obra monérgica. Es Dios mismo el que lo hace. Es Dios mismo quien lo hace. Entonces, ¿qué son entonces las personas que no creen en Jesús como Señor y Salvador? ¿Qué son? Efesios 2:3 dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de desobediencia. ¿Esto qué quiere decir? En consecuencia, los que no creen en Cristo no son hijos de Dios ni son adoptados en su familia. Sencillamente están perdidos. Como dice el mismo apóstol Pablo, son hijos de ira. Ahora,
Aunque los judíos que rechazaron a Cristo trataban de afirmar que Dios era su Padre, en Juan 8:41 vemos que ellos le contestan desafiantemente al Señor Jesús y le dice, un Padre tenemos que es Dios. Jesús en ese mismo pasaje refuta la condición de la cual ellos se apropian. Ellos dicen, él les dice en Juan 8, el 42 al 44, si se dan cuenta, es inmediatamente después de la respuesta a los fariseos. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ustedes, ahora, creo que nos podemos dar cuenta entonces el calibre de las declaraciones que está teniendo el Señor Jesús al decir lo que está diciendo. Solo el que recibe a Jesús como Señor y Salvador tiene el derecho de llamarse hijo de Dios. Nosotros comenzamos este curso con muchas personas que aún percibían que algunos judíos o algunos israelitas eran hijos de Dios por haber nacido allá, en Israel, o por haber tenido familiares. Cuando el mismo apóstol Pablo dice que los verdaderos hijos de Abraham, hablando de los hijos de la fe, porque Abraham es el padre de la fe, son términos que usamos muy familiares de la Biblia. El apóstol Pablo dice que no todos los que nacieron de Abraham son hijos de Abraham, sino que en Isaac le será llamada descendencia, como diciendo, no todos los descendientes de sangre y humanos de Abraham creerán en el Dios de Abraham. Si hacemos un recuento, Ismael no creyó en el Dios de Abraham. Si hacemos un recuento de los hijos de Isaac, Esaú no creyó en el Dios de Abraham. Si hacemos un recuento, nos vamos a dar cuenta de cuántos hijos le nacieron a Judá, pero no todos temieron a Dios. No todos los reyes que se levantaron en ese reino llamado Judá, descendientes de David, no todos los que nacieron descendientes de David y que fueron rey sobre Judá, temieron a Dios. Estamos hablando que es algo de fe. Solo el que recibe a Jesús como Señor y Salvador tiene el derecho de llamarse hijo de Dios. Y esta declaración es re importante porque es que nosotros somos hijos, es en función de Jesús. Si no estamos en Cristo, no podemos ser hijos. Las epístolas del Nuevo Testamento también dan testimonio repetidas veces del hecho de que somos hijos de Dios en un sentido especial. Romanos, capítulo 8, del 14 al 17. Miren, yo a ustedes les recomiendo que se deleiten en la lectura de Romanos. Hoy le escribí a alguien en Facebook y le decía, porque sacaba el texto de Romanos 8:32, y yo lo que le decía a esta persona, porque obviamente la estaba sacando de su contexto, yo le decía que la belleza de esos últimos pasajes de Romanos 8 está en la capacidad de poder haber leído los otros 7 a la luz de la iluminación que nos puede dar el Señor. Leer los primeros 7 capítulos de Romanos nos permite ver la belleza de lo que es la vida del Espíritu del capítulo 8. Y dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez estéis en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces tenemos en las escrituras un gran testimonio acerca de este fenómeno llamado la adopción. De hecho, esta adopción en el seno de la familia de Dios nos hace a todos participantes de una familia, incluso con los judíos creyentes del Antiguo Testamento, porque Pablo nos dice que nosotros también somos hijos de Abraham. Miren, y esta reflexión quiero que ustedes entiendan esto. A esto se le llama un gran misterio al interior de las escrituras. ¿Cómo que de dos naciones haya hecho un solo pueblo? ¿Cuáles naciones? La nación judía y los gentiles. Cuando los judíos aborrecían tanto a los gentiles, del Señor hizo de esas dos naciones un solo pueblo, el pueblo de Dios. Esto es tan así de que a la hora de adoptar el Señor hijos suyos en la persona de Cristo, el Señor no hace acepción de personas, ni entre pobres, ni ricos, ni entre extranjeros, ni judíos, ni entre hombres, ni mujeres. Pedro ve a las mujeres creyentes como hijas de Sara en el nuevo pacto. Miren lo que dice 1 de Pedro 3:6.
como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien, sin temor de ninguna amenaza. Y en este pasaje le está hablando Pablo a gente que está recibiendo este maravilloso beneficio de la adopción. Entonces, estamos relacionados unos con otros como miembros de su familia. Miren, ese término hermanos no es un término diplomático. A veces usamos ese término tan diplomáticamente. No digo en este escenario, digo a veces en la iglesia. Como que llamamos a las personas que van a la iglesia hermanos porque como que es lo políticamente correcto. Pero hombre, ¿por qué yo llamo a mi hermano hermano? Entiendo por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Estamos entonces relacionados unos con otros como miembros de una sola familia? Sí, es por eso el término. Romanos 9, del 7 al 8 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Gálatas 4:28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y Gálatas 4:31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Semanas pasadas hablaba con la iglesia y les predicaba acerca de cuando Jesús está hablando, está predicando, y mientras está predicando vienen los hermanos, las hermanas y la mamá de Jesús a buscarle haciendo una pequeña lectura de otros evangelios, no solo de Mateo, que es el que estamos estudiando. Leíamos en Marcos por qué lo iban a buscar, y era porque ellos pensaban que Jesús estaba loco y que se estaba saliendo de proporciones el ministerio que él estaba haciendo, y ellos tal vez pensaban en su interior, él jugando al profeta cuando tenemos acá a nuestra madre sola, porque se cree que en ese tiempo fue cuando murió José y el hijo primogénito se tenía que hacer cargo de la mamá. Pero el Señor les deja muy en claro, porque ellos dicen, tu madre y tus hermanos te buscan, como salga. Deje de hacer lo que está haciendo, lo cogen en plena predicación y le dicen, como palabras más, palabras menos, deje lo que está haciendo, salga y atiéndalos. Ahora, una actitud muy despectiva de la familia, ¿no? Entren al sermón, esperen a que terminen y hablan con él. No, como desaprobando lo que él hacía. Y Jesús, que conoce los corazones, ¿cuál es su respuesta? ¿Quiénes son mis hermanas? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Y él dice, mis hermanas, mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre, mostrando la prioridad que tenía el Padre del Señor Jesús sobre todos sus otros vínculos. De hecho, en ese momento ya ni siquiera Jesús era el hermano o la hermana o el hijo de María. Él era el Señor de todos ellos. Él estaba declarando, el reino de los cielos se había acercado y ahora él tenía una figura completamente distinta delante de su propia familia. ¿Por qué yo les cito esto, mis hermanos? Cuando yo les hablo de mis hermanos, ahorita escuchando lo que decían al comenzar la clase con la explicación que daban de cada uno de los términos, yo les puedo decir con toda claridad y con toda confianza de que yo tengo más cosas en común con ustedes que con mis hermanos de sangre. Mis hermanos de sangre no son creyentes, no han querido pues transitar estas sendas entendiendo lo que significa querer, ¿no? Sabiendo que el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y de hecho algunos de ellos cuestionan lo que yo hago. Entonces yo les puedo decir, yo tengo más cosas en común con mis hermanos en Cristo del seminario, o con mis hermanos en Cristo de la iglesia que el Señor me ha puesto a presidir, o con mis hermanos en Cristo de Bogotá y de otras ciudades o de otros países, de otras naciones. Tengo más cosas en común con ellos, en particular la primera y más importante, tengo el mismo Padre que ustedes, que no es solo un término diplomático llamarlos hermanos. Es una completa realidad de que somos hermanos en Cristo y tenemos un mismo Padre. Ahora, eso que les estoy diciendo y que ustedes entienden como en medio de sombras, será una realidad en la eternidad. En la eternidad solo habrá una familia y solo tendremos un Dios y será maravilloso. Aquí sencillamente estamos nombrando cómo aparece en las escrituras este fenómeno. Todavía no hemos explicado como tal este fenómeno. Pablo explica que esta situación de adopción como hijos de Dios no fue realizada por completo en el antiguo pacto. Ahora, esto no quiere decir que en el Antiguo Testamento omitiera por completo el hablar de Dios como nuestro Padre, porque Dios se llama a sí mismo el Padre de los hijos de Israel
y los llamó a ellos hijos en varias ocasiones. Pero aunque había una conciencia de Dios como Padre del pueblo de Israel, los beneficios y privilegios plenos de hacer parte de la familia de Dios y la completa realización de esto, de la adopción, de esta membresía, no tuvo lugar hasta que Cristo vino en el Espíritu del Hijo de Dios y derramó en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, como lo acabo de leer. Y es ese Espíritu Santo el que nos da testimonio, le da testimonio el Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Que miren cómo se convierte en importante la obra de Cristo. Sí, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero es en la obra de Cristo, ese momento en el que Él entrega su vida, en que todas esas cosas se suscitan. Por eso se llama la consumación de los tiempos, la obra que hace maravillosa el Señor. Este vínculo se hace en plenitud total con la obra de Cristo Jesús en la cruz y el derramamiento del Espíritu de Dios en el ser de los creyentes. Yo les he repetido en varias ocasiones que la revelación que nosotros estamos estudiando de las Escrituras es una revelación progresiva. Y estamos viendo cómo cada cosa cae en su lugar en el momento. Miren, hasta que Cristo no vivió una vida perfecta, no podíamos ser justificados, aunque el Señor ya lo había decretado antes de la fundación del mundo. Antes de que el Señor Jesús no muriera en la cruz y pagara por nuestros pecados, no podíamos ser redimidos puntualmente. Por eso la Biblia dice que el Señor aguardó con paciencia los pecados del mundo antiguo. Toda la gente que se murió en el Antiguo Testamento, que creyó en las promesas de Dios, murieron creyendo y se salvaron. Pero escúchenme bien, Jesús todavía no había cumplido esas promesas al venir. Entonces, de alguna manera, por eso dice que el Señor tuvo paciencia con el pecado del mundo antiguo, porque aún el mundo antiguo que murió y luego que abren sus ojos después de muertos, estaban en el cielo con el Señor. Ellos estaban en el cielo con el Señor porque habían creído en un evento futuro que no había sucedido. ¿Cuándo es la consumación de todas esas promesas? Es cuando Cristo, en particular, vive una vida perfecta y luego muere en la cruz del Calvario, pagando por nuestro pecado y atendiendo los dos aspectos del pecado original, que era la corrupción y la culpa, y ganándonos para el Señor y haciéndonos aceptos en el amado. Gálatas 3, 23 al 26 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los textos que vamos a leer de la adopción unen la adopción a la obra de Cristo, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos hijos de Dios en el mismo sentido que Jesús lo es. Porque a veces nosotros podemos pensar, bueno, uno lee textos como que somos coherederos con Cristo y bueno, todo este tipo de cosas. Y uno dice, no, pues de la misma manera que el Señor Jesús es hijo, pues yo lo soy. Pues no, no es así. Él es, no obstante, cuidadoso. Y cuando hablamos de Él, estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Él es cuidadoso en hacer una distinción clara entre la manera en la que Dios es nuestro Padre Celestial y la manera en que se relaciona Dios con el Señor Jesús como su Padre Celestial. Leamos este versículo maravilloso que nos va a traer luz. Jesús le dijo, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo maravilloso de este texto, mis hermanos, es que el Señor no dice, voy a nuestro Padre, sino que hace una distinción. Él no dice, voy a ir a nuestro Padre, no dice, subo a mi Padre, a vuestro Padre, y a mi Dios, es decir, a vuestro Dios. ¿Por qué hace esa diferencia? Pues muy sencillo, Jesús es hijo por naturaleza, mientras que nosotros somos adoptados por medio de nuestra unión con Él. ¿Cómo así que Jesús es hijo por su naturaleza? Miren, cuando nosotros hablamos en la Biblia, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta aun cuando hagan su lectura devocional, cuando nosotros vemos en la Biblia que se habla de ese término, hijo de, por ejemplo, Barrabás,
significa hijo del Padre. No sé si ustedes sabían eso. Bar Abba. Por ejemplo, Bartimeo. Bartimeo significa hijo de Timeo. Bar, el término bar es, es hijo. Esto me llama poderosamente la atención. ¿Por qué lo nombro? Porque cuando se hablaba de que alguien era hijo de otra persona, lo primero que identificaban las personas culturalmente es que como era el padre, era el hijo. Presten atención con esto. En la antigüedad, cuando se llamaba hijo de, por ejemplo, hijo de Zebedeo, cuando el Señor le dice al mismo Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás, o cuando no llamaba a Juan y a Jacob, sino les decía hijos de Zebedeo, lo que estaba hablando era hijos dignos de su padre, comparten la misma naturaleza con su padre. Y aquí me llama poderosamente la atención porque cuando el Señor llama a Pedro, luego de que lo ha negado 3 veces, le llama Simón, hijo de Jonás. No lo está llamando con el sobrenombre que él le puso Pedro, de piedra, de tener un carácter de roca, sino Simón, hijo de Jonás. Está hablando de que no compartía el carácter de Cristo, sino que compartía el carácter de un hombre común y corriente. Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. Jesús comparte la misma naturaleza del Padre, porque Jesús también es Dios. Por eso Jesús comparte la misma naturaleza del Padre, es un hijo natural de Dios. Dios ha existido eternamente en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, eternamente el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han estado juntos. Esa familia maravillosa. Miren, Jesús es hijo por naturaleza, mientras que nosotros somos hijos por adopción en la persona de Cristo. Entonces, eso ya deja ver que hay una diferencia completamente garrafal. Yo no puedo dejar pasar por alto herejías como las que han predicado en esta época, Cash Luna y un poco de personas donde dicen que como nosotros somos hijos de Dios, entonces compartimos la naturaleza de Dios. Esa desdichada predicación de Cash Luna de Jehová Junior, donde como yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios y como comparto la naturaleza, que es una cosa completamente absurda y herética, como comparto la naturaleza de Dios, entonces yo soy un Dios pequeñito. Una cosa terrible esta declaración, terrible, no es cierta. Si nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos naturales de Dios. Entonces ya hemos aquí hablado de 2 fenómenos de cómo ver incorrectamente esto de ser hijos de Dios. Primero que todo, la gente que piensa que todos somos hijos de Dios. O sea, por haber nacido y haber sido creados por Dios, todos somos hijos de Dios. No, eso es falso, eso no es verdad. Y segundo, creer que cuando somos adoptados en la persona de Cristo como hijos de Dios, gozamos de la misma naturaleza de Dios, tampoco. Nosotros seguimos siendo criaturas y Él sigue siendo el creador. Sencillamente por la obra maravillosa de Cristo hemos sido adoptados, hemos sido aceptos en el amado. Ahora, el ser adoptados tiene unas implicaciones tremendas que las vamos a explicar durante la clase, pero esta parte no la podemos obviar ni la podemos desdibujar o malinterpretar. Efesios 1, del 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había decretado que nos iba a adoptar y nos iba a hacer parte de la familia de Dios. John Murray, que es el autor que estamos leyendo en el libro de esta materia, dice, en la teología moderna se dice a veces que los seres humanos, por la adopción, llegan a participar de la filiación de Cristo y así entrar en la vida divina de la Trinidad. Esta es una confusión gravísima, ni siquiera la va a llamar grave, la va a llamar gravísima, un gran error, una herejía. El eterno Hijo de Dios es el unigénito y nadie más participa en esta filiación. Así como Dios Padre no es el Padre de nadie más en el sentido en que es el Padre unigénito, el Padre del unigénito y eterno Hijo de Dios. Nosotros vimos en Cristología lo que significaba el término unigénito. El término unigénito significa único en su género. El único Hijo natural del Padre es el Señor Jesucristo. La adopción entonces no está por fuera de la atención que hemos visto en otras materias del ya pero no todavía.
Algunos de pronto no conocen mucho este término del ya, pero todavía no. Es un término escatológico. Es un término donde lo que estamos haciendo entender es que la Biblia nos muestra de que en nuestra salvación y en las cosas que han de suceder, ya algunas están sucediendo y ya sucedieron, pero no han sucedido plenamente. ¿Cómo así? ¿Nosotros ya fuimos salvados? Sí, pero hay situaciones que faltan todavía con nosotros, por ejemplo, la glorificación. Entonces podemos decir que ya hemos sido salvos, pero no todavía completamente porque falta un paso del orden de la salvación, que es la glorificación. Ahora, el hecho de que no haya sucedido no quiere decir que no seamos salvos, sencillamente quiere decir que ya se suscitó, pero todavía no en su plenitud. Sí, pero todavía no en su plenitud. Nosotros ahorita podemos tener una relación con el Señor maravillosa, ya no hay un velo que nos impida entrar confiadamente al trono de la gracia. Claro, ya lo podemos hacer, tenemos comunión con el Señor, sí, pero todavía no como la vamos a lograr tener cuando estemos con Él eternamente en los cielos. A eso es a lo que nos referimos con el ya, pero todavía no, un término escatológico. Y en particular en la adopción, Pablo ve aquí el recibimiento de los nuevos cuerpos de resurrección como el cumplimiento de nuestros privilegios de la adopción hasta el punto que se refiere a ello como aguardamos nuestra adopción como hijos. Como que la plenitud de la adopción es cuando se nos dé un cuerpo de hijo, es decir, perfecto. Aunque el Nuevo Testamento dice que nosotros somos ahora hijos de Dios. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Hay otro sentido en el cual nuestra adopción es todavía futura, porque no vamos a recibir todos los beneficios y privilegios de la adopción hasta que Cristo regrese y tengamos cuerpos resucitados. De alguna manera estamos como en una situación similar a los que estaban las personas en el Antiguo Testamento con respecto a la justificación. Ahora ellos estaban en este aspecto esperando promesas en la justificación y también en la adopción. Nosotros ya en la justificación no por la obra perfecta de Cristo ya consumada, pero como hay otras cosas que se van a consumar en el Señor es en su regreso. En cuanto a la adopción, tendremos una adopción más plena y maravillosa, real, completamente maravillosa, es con el advenimiento de la segunda venida de Cristo. Miren lo que dice Romanos 8:23. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Ese texto está después de cuando dice que la creación gime a una, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Fue tan caótico lo que causó el pecado en la creación que la creación se fracturó. Y esto va en declive, porque así está de corrompido el mundo por el pecado. Y la creación espera la manifestación de Dios, significa que la creación espera al día en que el Señor vuelva por segunda vez. Porque en el momento en que el Señor vuelva por segunda vez, lo corruptible se tornará en incorruptible. La creación de alguna manera también está esperando, no sé si se le pueda poner este nombre, su redención, que pase de ser corruptible a incorruptible. Maravilloso. Nuevos cielos, nueva tierra, de lo anterior no va a venir a memoria y más vendrá el pensamiento. Esa plenitud que aguarda la creación, también la guardamos nosotros. Por eso el verso 23 ya no habla de la creación que gime esperando la manifestación de ese día, sino que ahora habla de nosotros los creyentes. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Yo hablaba con una persona que me decía en estos días, estoy cansado y espero que el Señor venga. O sea, ahora no quiero que piensen que el hombre era un suicida ni nada de esto, no, para nada. Pero yo entendía a lo que se refería porque a mí también me ha pasado. Me decía esta persona, a veces es agotador esta lucha con el pecado y de sentirse tentado cuando uno no quiere y es una persona que vive en una santidad maravillosa, es una persona que aún yo admiro en su vida de santidad. Y uno decía, esta persona tiene luchas también, uy, tremendo. Pero no sé si les ha pasado a ustedes, mis hermanos, pero uno quiere ya estar con el Señor. Ya uno quiere que el pecado definitivamente sea destruido y que ya no exista el pecado y que ya nosotros estemos en esa situación de que ya no podemos pecar y que solo vivamos en función de agradar a Dios, que eso es la glorificación. Pues el aguardar esa plenitud nos demuestra
que todavía esto que está desarrollándose no ha llegado a su cúspide y a su plenitud. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Eso era lo que le pasaba a esta persona con la que hablaba esta semana, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando se nos entregue un cuerpo perfecto y se una a esa parte inmaterial de los que ya partieron antes que nosotros, o de los que sean transformados porque no van a conocer la muerte cuando el Señor venga por segunda vez, y sencillamente seamos transformados todos los creyentes y ya no vivamos con la agonía, la tristeza, la maldad, la lucha, la concupiscencia y sobre todo el vivir para nosotros mismos y no solo vivir para Dios. A eso es a lo que se refiere la palabra cuando dice que toda lágrima será enjugada, y que ya nadie más llorará y ya no habrá más tristeza, porque al desaparecer la muerte y el pecado, la maldad, y solo vivir en función de la gloria de Dios, será una felicidad continua todos los días de nuestra vida, porque no será una felicidad basada en nuestro ego y en nuestra autorrealización, sino que será una felicidad basada en que tenemos una perfecta relación con Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Por eso de alguna manera aún seguimos aguardando la perfecta adopción. Ya vimos la evidencia bíblica que hay de la adopción. Ahora vamos a ver que la adopción sigue a la conversión y es un resultado de la fe salvadora. Podríamos pensar inicialmente que llegamos a ser hijos de Dios por la regeneración, pero el Nuevo Testamento nunca conecta la adopción con la regeneración. De hecho, la idea de la adopción es lo opuesto a la idea de nacer en una familia. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo es estar en muerte y nacer a una nueva vida. Miren lo que pasa. Puesto que la imagen de nacer de nuevo en la regeneración nos lleva a pensar de hijos que nacen en el seno de una familia humana. Eso es nacer para nosotros, nacer en una familia humana. En realidad, la idea de la adopción es lo opuesto a la idea de nacer de nuevo de nacer en una familia. La regeneración nos dice que nuestra vida espiritual viene de Dios, mientras que la adopción enfatiza que Dios nos admite en una familia de la cual no pertenecemos. En la regeneración, Dios concede nueva vida, mientras que en la adopción, Dios concede nuevos privilegios, una nueva herencia. El Nuevo Testamento relaciona la adopción con la fe salvadora y dice que en respuesta a poner nuestra confianza en Cristo, Dios nos ha adoptado en su familia. Estos dos versículos dejan bien en claro que la adopción sigue a la conversión, o sea, sigue al habernos arrepentido y al haber creído al Señor Jesús. Y que es la respuesta de Dios a nuestra fe. O sea, nosotros escuchamos el Evangelio y la respuesta de haber escuchado al Evangelio fue que creímos y nos arrepentimos. Ahora, la respuesta de Dios al ver que creemos y nos arrepentimos es que nos recibe como hijos suyos y nos adopta. No tenemos derecho a los privilegios de la filiación por nuestros esfuerzos, sino que los recibimos como un regalo al llegar con las manos vacías de la fe. Mis hermanos, nosotros no nos merecemos la adopción, es un regalo de Dios y me encanta este término, llegar a la presencia de Dios con las manos vacías de la fe, porque es una manera nueva de hablar de que no es por obras. Nosotros, ¿cómo llegamos al cielo? Con manos vacías, solo creyendo en las obras de otro, de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento relaciona la adopción con la fe salvadora. Gálatas 3:23 al 26 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, se los acabo de leer, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Miren el vínculo de ser adoptados al estar en Cristo Jesús. Y Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como tercer punto, la adopción y la justificación son dos cosas distintas. La adopción y la justificación son dos cosas distintas.
Acá hay dibujitos. Quiero primero abrirlos todos. Miren. La regeneración es que Dios convierte nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne, es decir, nos da vida espiritual interior. La justificación es que estábamos desaprobados y ahora somos aprobados por las obras perfectas de Cristo. Una posición legal delante de la ley de Dios. Ahora, la adopción es nuestra relación con Dios como nuestro Padre. O sea, el derecho que tenemos a tener intimidad con nuestro Señor ya no es una posición legal, ya no es meramente la vida espiritual, sino como consecuencia de que han sucedido estas cosas, el Señor nos adopta, nos hace parte de su familia. Y aquí van a entender ustedes por qué dice lo que dice al principio. En la regeneración, Dios nos da vida espiritual nueva en nuestro ser interior. Podríamos entender su palabra y las cosas espirituales, pero eso no significa ser hijos de Dios. Hay mucha gente que puede entender las cosas espirituales y puede hacer cosas espirituales. Ahora, en la justificación, Dios nos da una posición legal correcta delante de Él. Dios podía habernos dado la justificación sin los privilegios de la adopción en su familia, porque Él podía haber perdonado nuestros pecados y darnos una posición legal correcta delante de Él sin habernos hecho hijos de Dios, o sencillamente nos convierte en personas que ya no merecen la condenación, pero seguimos siendo tan solo sus criaturas. Pero en la adopción, Él nos hace miembros de su familia. La adopción se enfoca mucho más sobre las relaciones personales que la salvación nos da con Dios y con sus hijos. Es importante que nos demos cuenta de esto porque nos ayuda a reconocer cuán grandes son nuestros privilegios en la adopción. Dios no tiene ninguna obligación de dárnoslas, vuelve a ser el puro afecto de su voluntad. Primera de Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. O sea, Él no estaba obligado a adoptarnos. Y Él pudo habernos justificado, pudo habernos salvado, pero no era una obligación que nos adoptara, pero Él lo quiso hacer. Volvemos a citar John Murray, nuestro autor que estamos teniendo como lectura adicional. De pronto han leído eso en el libro. La adopción es como la justificación, un acto judicial. En otras palabras, es el otorgamiento de una posición, de un puesto, no la generación dentro de nosotros de una naturaleza o carácter de ser hijos, no. Tiene que ver con una relación y no con la actitud o disposición que nos capacita para reconocer y cultivar esta relación. Y a mí me conmueve mucho esta declaración de John Murray, porque hay gente que al ver sus falencias y su debilidad, dejan de creer que son hijos de Dios. Cuando el hecho de ser hijos de Dios se nos ha otorgado por estar en Cristo. Y es a través de un acto de fe que tú crees en esto, de que eres hijo de Dios. No es tu perfección la que te hace hijo, es que Dios te ama a pesar de lo que eres. Ahora, Él no te va a dejar así. Y eso va a ser las clases siguientes, la santificación. Porque esto sigue y sigue y sigue hasta llegar a su clímax, que es la glorificación. Los privilegios de la adopción tendremos que nombrarlos. Los beneficios o privilegios que acompañan a la adopción los podemos ver primero en la manera en que Dios se relaciona con nosotros y entonces también en la forma en que nosotros nos relacionamos unos con otros como hermanos en la fe de la familia de Dios. Miren, hay una capacidad de hablar con Dios y relacionarnos con Él como un Padre bueno y amoroso. Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto lo podríamos pasar así de largo, ¿no? Es decir, mira, tenemos capacidad de orar, pero a mí no quiero que lo dejemos allí como perder este privilegio tan maravilloso. ¿Ustedes saben cuántas personas en este momento se están perdiendo en su paganismo, orándole a objetos, orándole a formas de animales, como decía Romanos en sus primeros capítulos? Cambiaron la gloria de Dios por animales cuadrúpedos, adorando antes a las criaturas que al Creador. ¿Ustedes saben cuántas personas en este momento se están perdiendo porque adoran y no tienen comunión con Dios como su Padre?
Están enceguecidos en esa posición. Lo altamente privilegiados que somos nosotros de poder entrar confiadamente a la presencia de Dios y en encontrar en Él oportuno socorro. Y cuando hablo del socorro, no hablo del socorro de que tengo una necesidad física o monetaria y Él me la puede suplir, sino hablo de venir a la presencia de Él y sentirme a gusto con Él, a salvo con Él, porque es mi Padre. Ya no me siento solo, ya no me siento triste, ya no me siento agobiado porque Dios está conmigo. Es un gran privilegio. Dios es nuestro creador, nuestro juez, nuestro Señor, nuestro maestro, nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro protector. Pero el papel que es más íntimo y que transmite los más altos privilegios del compañerismo con Dios por toda la eternidad es que Dios es nuestro buen Padre celestial. Podemos darle muchos nombres a Dios, pero el más hermoso de todos es que es nuestro Padre. Tener la seguridad de que Dios siempre nos dará lo que nos conviene, también se volverá en una máxima de una persona que realmente ha nacido de nuevo. Nos da especialmente el don del Espíritu Santo para consolarnos y para capacitarnos para el ministerio y para vivir la vida cristiana. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Miren, un verdadero hijo de Dios, una persona que ha sido adoptada en la familia de Dios, es incapaz de creer algo malo en contra de Dios. Miren lo terrible de la parábola de los talentos. Cuando abordan a la persona que enterró su talento en la tierra, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Miren esto tan interesante. Y bueno, tan interesante, no, tan dramático, tan triste, que ojalá no nos pase a nadie de nosotros. Pero ahí se da cuenta uno que la persona que están hablando en la parábola no era un verdadero hijo adoptado de Dios. Cuando se le reclama a esta persona la moneda y si ha producido algo con ella, esta persona dice, no, la enterré en la tierra porque sé que eres hombre duro, que recoges donde no sembraste y arrancas donde no esparciste. O sea, el concepto que tenía esta persona era que su señor era de lo más malo posible y por eso lo congeló el miedo y no hizo nada con su talento. Miren, una persona que es verdaderamente hija de Dios no concibe en su corazón algo en contra de Dios. Prefiere aún pensar cosas en contra de sí mismo que en contra de Dios. Cuando Pedro se hunde en el agua porque camina unos pasos y luego se hunde por incredulidad, él no dejó de creer en Jesús, él dejó de creer fue en él, de que él podía ser capaz. Ahora, de alguna manera sí fue incrédulo porque dudó a lo que el Señor le había dicho, que dijo fue, avanza, ven a mí. Y de alguna manera, pues, fue para él más importante lo que le parecía a él que lo que le había dicho el Señor y por esa razón lo perdió de vista. Miren, mis hermanos, cuando una persona verdaderamente es un creyente y cuando verdaderamente es hijo de Dios puede tener muchas batallas en su mente de fe. Pero yo veo a un Pedro que nuevamente, mientras un día le extendió la mano a Jesús y Jesús lo sacó de las aguas. Sí, se hundió por incredulidad. De alguna manera dejó de creer a lo que el Señor le había dicho, pero allí hundiéndose en lo más paupérrimo, extendió la mano, entendiendo que el único que le pueda salvar la vida era Jesús. Ese es un verdadero hijo de Dios, una persona que tiene depositada toda su confianza en el Padre Celestial, sea el tiempo que esté pasando, sea la situación por la cual esté atravesando. También nos da el derecho de ser herederos de las riquezas celestiales. Aquí más de uno se puede, mejor dicho, se le alumbran los ojitos. ¿Riquezas? Bueno, ¿de qué riquezas se estaba hablando? Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nuestra mayor riqueza es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor. También nos da el privilegio de ser guiados por el Espíritu Santo. Es decir, no nos meterán fácilmente los dedos a la boca. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Señor nos recordará la palabra, el Señor nos acordará de la instrucción cuando de pronto estemos a puertas de ser engañados.
Hebreos 12, del 5 al 6 dice, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a los hijos os se dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque otra característica de ser hijo de Dios es que nos da el privilegio de ser disciplinados por Él. Alguien podría decir, ¿el privilegio de ser disciplinado? El mismo pasaje de Hebreos 12 dice que a la verdad nadie le causa gozo el ser disciplinado. Así, pero también la palabra dice que luego trae frutos apacibles de justicia a los que han sido ejercitados en esa disciplina. Miren, ¿saben cuál es la mayor tragedia de los que no son hijos de Dios? La mayor tragedia de los que no son hijos de Dios, de que van a morir en sus delitos y pecados, las que van a morir en su engaño, es que esas personas difícilmente ya las corrige alguien. Por ejemplo, hablemos de una persona que solamente habla herejías en una iglesia y que todo lo que hace lo hace para traer más adeptos a la iglesia y explotarlos económicamente. Hablemos de ese que se llama pastor que hace esta abominación. Son personas que tienen ya tanto poder que ya nadie las puede decirles nada. Y como multitudes los aman y como salen en los top shows de moda y como tienen las últimas pintas y la última tecnología y tienen tanto poder económico como político, son personas que de alguna manera se vuelven intocables. Y de hecho le dan su propia interpretación a la doctrina y difícilmente alguien les llamará ya la atención por lo encumbrados que se encuentran. Ahora, la lectura que ellos le dan a su vida es esta. Me determino a hacer una cosa y sale como yo pienso que tenía que salir. Entonces ellos, la lectura que le dan es Dios está conmigo. Algunos de ellos ni siquiera piensan en el diablo cuando hacen tantas maldades, piensan en Dios. Y de hecho dicen, no es tan malo lo que estoy haciendo porque todo lo que me propongo hacer lo hago y sale de maravilla. Me propongo hacer una convención y se llena. Me propongo hacer una recogida de pactos y recojo miles de millones de pesos. Me propongo hacer una u otra cosa. Me propongo hacer un templo grandísimo, una mega iglesia y lo logro. Son personas que la lectura que le dan es que como todo les sale bien, Dios está con ellos. Aunque hagan cosas terribles que van en contra de la escritura y en contra de la ley de Dios. Lo tremendo del asunto es que esa es la mayor señal de que no son hijos de Dios. Porque una persona que no es un hijo de Dios no es corregida. Lo más bendito que puede suceder es que tú en medio del error que estés cometiendo, llegue Dios y de alguna manera te haga entender tus propios errores, como decía David. David esto lo dice cuando es rey de Israel, cuando es el hombre más rico de la región, cuando él ha hecho de Israel una potencia económica. Él dice, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. O sea, aún lo que ignoro. Un rey con ese poder le pedía al Señor que lo exhortara, porque David era un hijo de Dios. La peor maldición para aquellos que no son hijos de Dios es que todo les salga bien. Es que no, mejor dicho, no haya nadie por encima de ellos que les llame la atención. Personas que leen la Biblia y como la leen fuera de su contexto, ellos son los que le dan la aplicación a la escritura. Ya el Espíritu Santo no se les acerca y les susurra al oído, iluminándolos en la verdad de las Escrituras para crear arrepentimiento en ellos. Ellos están completamente convencidos que van por el camino correcto y morirán tan convencidos de su error como los mismos fariseos que pensaban que habían servido a Dios cuando servían al diablo. Fue lo que le pasó a Saulo de Tarso. Él estaba convencido de que lo hacía para Dios al aprobar la muerte de Esteban, al aprobar tantas cosas que hizo incorrectas en camino a Damasco, cuando el resucitado que él perseguía pensando que era un engañador, que habían escondido su cuerpo, cuando él ve que ese señor que él llamaba engañador en verdad vivía y y le estaba hablando y lo estaba poniendo en su lugar de criatura y él poniéndose en el lugar que merecía como Dios, cuando le dice, ¿quién eres, Señor? Fue una de las grandes muestras de que Saulo de Tarso era hijo de Dios, porque fue reprendido, porque se le llamó la atención, porque fue llamado de su error. Dura cosa es que des patadas contra una puntilla que emerge de la pared, fue lo que le dijo el Señor. ¿Quién se lastima al pegarle patadas a una puntilla? ¿La puntilla o el quien la patea?
Eres tú el que te haces daño al perseguirme a mí. Pero hubo un Dios que se le atravesó en el camino y se le opuso y le llamó la atención. Y luego le dice, te enseñaré lo que tienes que sufrir en mi nombre. Pero ¿cuánta gente allá afuera que se autodenomina hijo de Dios? Están tan engañados de que son hijos de Dios, y la mayor señal es que ya Dios no se les atraviesa en el camino estorbándoles en su maldad. Como decía el profeta Jeremías, Señor, se han ido tras sus ídolos. Y el Señor da una de las respuestas más tristes de todo el Antiguo Testamento. El Señor les dice a Jeremías, déjalos, déjalos. Por eso se convierte en un gran privilegio la disciplina para los hijos de Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, Dios mío, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando es reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que ha recibido por hijo. Gloria a Dios por la disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Algunos se ríen allá afuera porque no son disciplinados, pensando que Dios aprueba sus obras, cuando sencillamente no son disciplinados porque son sencillamente bastardos que no hacen parte de la familia de Dios. Nos da también al ser hijos el privilegio de ser miembros de una gran familia y por eso nos llamamos entre nosotros hermanos. Romanos 1:13, pero no quiero hermanos. Primera de Corintios 1:10, os ruego pues hermanos. Santiago 1:2, hermanos míos. La designación de hermanos es tan común en las epístolas que es la forma predominante en la que los autores del Nuevo Testamento se refieren a otros cristianos como hermanos. Primera de Timoteo 5, del 1 al 2, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Díganme si en este texto no hay un vínculo de familiaridad. La iglesia, por lo tanto, es una familia, es una familia. John Frame, finalizando la clase del día de hoy, dice, tenemos la tendencia a centrarnos en la justificación por la importancia de esta doctrina en la Reforma y en la santificación, ya que describe el progreso de la salvación en nuestros corazones de una manera práctica día a día. Pero la adopción, pertenecer a la familia de Dios, es el más alto privilegio como pueblo de Dios y el comienzo de nuestra recompensa celestial.